Economista, se hace la proforma presupuestaria de nuestro país, ¿no? Asimismo, se ha presentado ya la proforma presupuestaria o la proforma del presupuesto general del Estado para el año 2024. Están transcurriendo los 30 días que tiene la Asamblea para pronunciarse al respecto. Es necesario e indispensable el mirar en qué se va a invertir lo poco o nada que tiene el Ecuador, ¿no? Asimismo es. En definitiva, la proforma presupuestaria no cambia la tendencia de lo que ha venido pasando en los últimos años, que refleja el desequilibrio en las finanzas públicas, el mal manejo, en definitiva, de los recursos públicos. Es decir, como ha venido pasando en los años anteriores, los gastos que tiene el Estado son mayores que los ingresos. Y lo más grave es que de entre los gastos, la gran mayoría del gasto se invierte en el gasto corriente o gasto permanente que se llama, es decir, sueldos y salarios que implican el mantenimiento de la estructura burocrática del Estado y el porcentaje de inversión, que es importante porque contribuye a dinamizar la economía local, la economía nacional, e inclusive porque demanda trabajadores, por ejemplo, para la construcción, etcétera, es mínimo. Del total de gastos, que están en 35.000 millones de dólares, el gasto en sueldos y salarios, para que tenga usted una idea de lo que implica el mantenimiento de la estructura central, se va en remuneraciones de 10.000 millones de dólares, pero solamente de las entidades que están contabilizadas en el presupuesto general del Estado. Es decir, no se incorporan estos 10.000 millones de dólares que equivalen aproximadamente al 30% del total de gastos, aquellos valores que se destinan a sueldos y salarios, pero en los gobiernos autónomos descentralizados, que es otra complicación. En definitiva, el Ecuador vive un problema estructural de desfinanciamiento de sus finanzas públicas y va llegando la hora de definitivamente mejorar este indicador, porque siempre será un problema para lograr una estabilidad que permita mejores condiciones para la inversión, porque la inversión que no existe en el país o es mínima, tanto desde lo público como desde el sector privado, pues va a permitir la reactivación económica y sobre todo eliminar uno de los problemas más lacerantes del país, que es el desempleo, que es altísimo si usted lo pone a ver desde el conjunto de las personas que están en edad de trabajar. Por darle un ejemplo, y con esto termino un poquito esta primera parte, porque es importante que los ecuatorianos entiendan. Del 100% de personas que están en capacidad de trabajar, que se llama la población económicamente activa, solo el 35%, es decir, de cada 10, solamente entre 3 y 4 personas constituyen lo que se llama el empleo adecuado. ¿Qué implica el empleo adecuado? Personas que están amparadas en las leyes laborales, que tienen salario mínimo o los salarios regulados y supervisados por el Ministerio del Trabajo, sobre todo que están afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los otros 6, es decir, el 65% de la población económicamente activa, o son desempleados o son subempleados, es decir, con relaciones precarias de trabajo. Y entonces el gran reto del país es precisamente con la inversión, con nueva inversión, subir ese valor del empleo adecuado, que actualmente está en alrededor del 35%, o de cada 10, 3 o 4 personas, subirlo, y en la medida que este valor realmente mejore, va a mejorar la mayoría de la población y van a mejorar entidades como por ejemplo la seguridad social, porque va a tener nuevos afiliados,
Y ese es importante, este reto, el gran reto que tienen en el ámbito económico el gobierno y los gobiernos es equilibrar las finanzas públicas, es decir, optimizar los recursos públicos para reducir ese déficit fiscal y sobre todo crear condiciones adecuadas para generar, promover la inversión que permitirá dinamizar la economía nacional. Sincerar los números en nuestro país, cosa difícil de hacerlo, porque lo que se busca es endeudarlo más al país. Ese es otro dato importante. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Y no es cuestión del gobierno anterior, ni de este, ni solamente el gobierno de Correa, que fue el más irresponsable en los últimos años, pero en realidad es un problema estructural, es decir, de carácter permanente. Como los ingresos no son suficientes para financiar el gasto público del Estado, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno central, que es el responsable del manejo de las finanzas públicas? Subir impuestos, es decir, incrementar los ingresos tributarios y el endeudamiento, que en definitiva es un problema gravísimo porque a la larga pues el país se asfixia. Es exactamente similar a lo que puede pasar en una economía familiar. Es decir, si una familia está acostumbrada a un determinado nivel de gasto y se financia con los ingresos del padre y de la madre, pero sucede que la madre o el padre se quedan sin trabajo o se les reduce o cambian de actividad y se reduce sus ingresos, la familia tiene que hacer un esfuerzo por reducir su gasto para que esté igual con los ingresos. Pero si la familia continúa gastando conforme gastaba en años anteriores o meses anteriores, y es más, se comienza a dar nuevos lujos, ¿qué tiene que hacer el padre, la madre para poder financiar ese nivel de gasto? Tiene que endeudarse. Entonces al principio, bueno, logrará con un crédito, con una tarjeta de crédito financiar esos gastos, pero a la larga sucede que va a tener que sacar una tarjeta para con una tarjeta, y eso lo hemos vivido muchas familias, ¿no? Cubrir los otros ingresos de la otra tarjeta, etcétera. Y llega un momento donde la familia tiene que hacer esfuerzos definitivos o esfuerzos estructurales que podríamos llamar, como vender el carro, vender la casa. Eso tiene que hacer el país exactamente. Este rato hemos venido en forma irresponsable, financiando un gasto exagerado, subiendo impuestos cada año, contribuciones que digan por una sola vez, pero esta por una sola vez es todos los años, y endeudándonos en forma tremendamente irresponsable, al punto que este rato el país necesita 11.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares de un presupuesto global con las cuentas de financiamiento de 35.000 millones de dólares, necesita 11.000 millones de dólares para que eso pueda financiarse. Entonces, estos son los grandes retos que tiene el presidente Noboa de empezar un proceso de disciplina fiscal, de equilibrio de las finanzas públicas. No sé hasta dónde llegue realmente el presidente Noboa, y yo creo que la gran limitación del presidente es su condición de candidato. Esto, Edgar Fabián, a lo mejor me equivoque, pero va a hacer que el presidente opte solamente por aquellas medidas que no vayan a afectar su popularidad en función de su reelección. Y el país necesita hacer ajustes muy duros, como por ejemplo el tema de los subsidios a los combustibles, cuyo valor global está sobrepasando los 4.000 millones de dólares, y no se pide eliminar este subsidio a los combustibles, pero sí focalizar, es decir, reducirlos paulatinamente y sobre todo tratar de hacer un esfuerzo para que estos subsidios exclusivamente vayan a beneficiar a los sectores que menos tienen y no a los contrabandistas, a los narcotraficantes, a las personas de grandes recursos económicos. Esos son los grandes retos del presidente de la República. Pero el presidente de la República, presidente actual, candidato mañana, tendrá que buscar la media, ¿no? Porque como que el sincerar los precios de los combustibles
del gas licuado, será una situación no muy positiva para su candidatura. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo mediar si vamos a seguir en la misma situación? Bueno, yo creo que al presidente le ha ido bien por ahora en este intento de tomar medidas para financiar, al menos temporalmente, el presupuesto general del Estado. Recuerde que la primera ley tributaria que envió el presidente de la República le permitió o le va a permitir captar recursos por concepto de remisión o perdón, digamos, o condonación de intereses y multas, tanto para los deudores del Servicio de Rentas Internas como para el Servicio Nacional de Aduana. Esto que se hace todos los años, que hacen todos los presidentes de la República, perdonan no el capital, eso hay que aclararle también, sino perdonan los intereses y perdonan las multas, etcétera, que es un dato importante. Adicionalmente, en la primera ley tributaria se reguló lo que se llama el anticipo, es decir, las grandes empresas hacen un anticipo mensual de lo que van a hacer el pago del impuesto a la renta del año 2025. Entonces eso le va a permitir tener cierta liquidez al presidente de la República. Y adicionalmente, y eso todavía no está contabilizado en el presupuesto general del Estado porque todavía no entra en vigencia. El presidente de la República hace más de un mes envió a la Asamblea Nacional un proyecto para incrementar el impuesto al valor agregado, pero sucede que por la fuerza de las circunstancias, esa reforma económica o reforma tributaria va a entrar en vigencia en el mes de marzo y empieza a recaudar el impuesto al valor agregado desde el mes de abril. Pero no solamente que el presidente logra la aprobación del impuesto al valor agregado en los valores que él quería, porque puede hacerlo del 13 al 15 y lo va a empezar haciendo del 15 conforme lo anunciado. Pero la Asamblea le aprueba 3 cosas más que no había pedido el presidente. Le aprueba una contribución del 25% de las utilidades, una sobretasa podríamos llamar, a las entidades financieras, el 25% adicional, lo que me parece exagerado y hasta confiscatorio, porque tomen en cuenta ya que las entidades financieras pagan el 15% a sus trabajadores, el 25% a la renta de sus utilidades y encima de eso un 25% más por esta contribución por una sola vez, y adicionalmente también una contribución a todas las personas jurídicas, a todas las sociedades, digamos, del 3.25%. Y de Yapa, siguen las Yapas, le permiten que el presidente suba el impuesto a la salida de divisas del 3.5 al 5%. Es decir, desde el punto de vista pragmático, al presidente hasta ahora le ha funcionado su alianza, que fue muy cuestionada, aquí lo hemos cuestionado. Pero bueno, esto le va a permitir aliviar al presidente la situación fiscal durante este año. Por eso es que me temo que se abstenga de seguir tomando medidas que son necesarias para solucionar el problema estructural, sobre todo, lo que usted ya mencionó, el tema del subsidio a los combustibles. Porque ese es un tema de los más graves que tiene el país. Porque ese es un subsidio perverso, Edgar Fabián. El subsidio a los combustibles es un subsidio perverso. ¿Por qué es un subsidio perverso? Porque beneficia a los que más tienen y beneficia indefinidamente. Y eso contradice la naturaleza de un subsidio. En los textos de economía usted verá para qué sirven los subsidios. Los subsidios primero son temporales, no son de por vida. Y aquí el subsidio a los combustibles ya tenemos décadas desde que el país inició la producción petrolera. Es decir, es permanente. Y segundo, es general. Aquí en el Ecuador, cuando el manual nos dice que los subsidios son necesariamente temporales para que cumplan esa condición, porque no es que el subsidio en sí es malo.
Hay subsidios que tienen que mantenerse y hay subsidios que no tienen que mantenerse. Entonces el reto principal es enfrentar ese problema, asumir esa responsabilidad y ya vamos a ver si el presidente está en condiciones de asumir. Ha dicho que va a empezar por la gasolina, es algo, pero el problema más grave que tenemos en cuanto a subsidios es el subsidio al diésel, que triplica prácticamente el subsidio a la gasolina. Y bueno, el gas, que nadie se atreve a toparlo, porque dicen que cuando se topa el precio del gas se cae el presidente de la República. Y así ha sido, ¿no? Lo importante en todo esto es entonces la labor que tenga que hacer el presidente de la República. Ahora, los pasos que está dando el presidente son pasos seguros a efectos de sacar en adelante a nuestro país. El país tiene dos grandes problemas, grandes y graves, y fácilmente perceptibles por los ciudadanos, porque son los problemas de todos. El primer gran problema es el de la inseguridad. La declaratoria de conflicto armado interno, el estado de excepción, que va a ser ampliado y me imagino que venga un nuevo estado de excepción con otras motivaciones, etcétera, ha sido una decisión acertada, absolutamente acertada por parte del presidente, porque ha permitido coyunturalmente solucionar un grave problema, gravísimo, latente. Eso le ha permitido adicionalmente que los niveles de aceptación suban alrededor del 80% del presidente y que inclusive esté en buenas condiciones para que su consulta popular, que tiene preguntas que ahora sí son necesarias porque no pudieron reformar el Código Orgánico Integral Penal en la Asamblea, pero ahora sí son importantes esas preguntas, pero sobre todo aquellas que tienen que ver con la extradición, con el arbitraje, con el trabajo por horas, con las jurisdicciones constitucionales que son importantes. Yo creo que por ahí le va a ir bien al presidente, le ha ido bien, esperemos que le vaya bien porque es un problema que afecta a todos y todos tenemos que apoyar al presidente de la República en estas decisiones y es evidente frente a la grave situación lo que las Fuerzas Armadas en combinación con la Policía Nacional, que también va a ser otro tema en la convocatoria, en la consulta popular, porque ahí se va a aprobar una reforma que viene constitucional, que viene desde la época del expresidente Lazo, y es que las Fuerzas Armadas actúen complementariamente en apoyo de la Policía Nacional para controlar el orden interno. Pero bueno, el otro problema que creo que es el otro gran reto del presidente Daniel Noboa, es la reactivación económica. Fabián, la única posibilidad, aparte de estos esfuerzos que obviamente hay que hacer en cuanto al presupuesto general del Estado, a optimizar el gasto, a mejorar los ingresos por la vía de la eficiencia, etcétera, aparte de lo que hay que hacer en materia de seguridad, porque eso contribuye. La única posibilidad de solucionar problemas como el desempleo, por ejemplo, es con la inversión nueva, inversión nacional, inversión extranjera. Pero aquí hay un tema que es muy sencillo entenderlo. Los inversionistas, es decir, quienes canalizan capitales para que pueda contratarse mano de obra, para que pueda comprarse insumos, materias primas y producir más, lo que provoca pues una cadena sin duda virtuosa. Esos inversionistas solamente lo van a hacer porque recursos tienen, evidentemente, deben tener, los tienen aquí, los tienen afuera. Solo lo van a hacer en la medida en que haya condiciones para que de su inversión obtengan una rentabilidad. Mucha gente puede condenar esta realidad, pero así de cruda es. Ningún inversionista lo va a hacer, ni nosotros, creo que como personas lo podríamos hacer. Va a invertir recursos sin obtener una rentabilidad de esa inversión, porque entonces es preferible tener en los bancos, tener en otros sitios más seguros el dinero si no se va a obtener rentabilidad.
Y para que pueda haber rentabilidad, hay una condición imprescindible, que eso es una situación de manual. Debe haber lo que se llama seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un concepto mucho más amplio, que va mucho más allá de la seguridad ciudadana en sí, que puede ser un problema grave, pero que no es necesariamente el definitivo. El problema grave, el problema grande es la seguridad jurídica. Nadie le va a invertir en un país que sabe que cada año le ponen nuevos impuestos, que cada año le ponen contribución por esta sola vez, que cada año le cambian las reglas del juego. La seguridad jurídica implica también el respeto a las leyes, el respeto al Estado de Derecho, y este país precisamente no se ha destacado por eso. El cambio de la justicia en nuestro país está en marcha, pero sin embargo es harto duro los pasos que se están dando a efectos de tener una justicia prístina, cuando los entes que manejan las leyes, la justicia en nuestro país están, lamentablemente, pues hay narcolavado, narcopolicías, narcogenerales en la misma justicia. Mire, eso es lo grave. El caso Metástasis nos ha demostrado lo que todo mundo creíamos que venía pasando o sospechábamos. Claro, no pensábamos que llegaba a tales límites. Y es que el crimen organizado transnacional ha minado toda la estructura del Estado. Ha minado el sistema de justicia, es decir, fiscales, jueces a todo nivel. Ha minado todo el sistema penitenciario. Ha minado inclusive en el ámbito político asambleístas al servicio del narcotráfico. Seguramente habrán enquistados en la estructura burocrática del Estado personas, funcionarios públicos están al servicio del narcotráfico. Ha minado la policía, fundamentalmente, un poco menos las Fuerzas Armadas, precisamente porque han estado aisladas. Entonces, ¿qué le demuestra esto? Que está efectivamente corrompido. Pero lo que llena de esperanza es quién descubre el caso Metástasis. ¿Quién logra que aflore este grave mal del país? La misma fiscalía, los mismos policías que participaron en el operativo. Es decir, que todavía hay esperanza porque no todo está contaminado. Entonces, yo creo que es posible avanzar hacia un sistema de justicia que, integrado fundamentalmente por jueces probos, incorruptibles, que defiendan la aplicación de la ley, que defiendan la justicia. Creo que todavía es posible, porque no todo está contaminado y no son en todas las provincias, sino solamente en ciertos cantones específicos. Y eso es fundamental, no solamente precisamente para poder garantizar condiciones adecuadas de seguridad jurídica, que tiene mucho que ver en el tema económico, sino también para fortalecer la democracia, porque ninguna democracia puede funcionar como tal sin un sistema de justicia independiente, probo e incorruptible. Lamentablemente no tenemos ese sistema, pero yo creo que con el esfuerzo de todos los ecuatorianos y el esfuerzo de los mismos servidores de la función judicial, podemos ir poco a poco construyendo ese sistema de justicia imparcial, ese sistema de justicia transparente que necesita el país. La fiscal general, a través de Metástasis, está haciendo los hallazgos y las averiguaciones a efectos de poner los puntos sobre las íes, pero como que no les conviene en la Asamblea Nacional porque ya buscan un enjuiciamiento y ha sido sentenciada de que tendrá que salir porque tendrá que salir la fiscal general. Es demasiado evidente, aunque suene muy duro, que lamentablemente la Revolución Ciudadana, me imagino que no todos, porque habrán militantes que realmente crean en los principios, entre comillas, de la Revolución Ciudadana. Lamentablemente, la Revolución Ciudadana se ha convertido en vocero de lo más retardatario en el país. Y lamentablemente,
en los hechos, la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional y en general el discurso de los dirigentes políticos es en defensa de esto que está denunciando el caso Metástasis, que es la alianza del crimen organizado transnacional con la política y el haber minado o el haber contaminado todo el sistema de justicia y toda la estructura del Estado. Este rato, lamentablemente, la Revolución Ciudadana, el correísmo en sentido estricto, se ha convertido y está cumpliendo esa triste función, es decir, buscando la impunidad en general. Ya lo ha demostrado con lo que nos intentaron sorprender a la ciudadanía y aprobar reformas al Código Orgánico Integral Penal, que precisamente lo que tenían es reformas con dedicatoria y en favor de la impunidad. Y este rato precisamente quieren destituir a la fiscal por el solo hecho de que la fiscal ha tenido la valentía, que otras personas no lo han tenido, para asumir con responsabilidad la investigación de aquellas personas que se creían o se han creído intocables, ¿no? Generalmente expresidentes y presidentes de la República. Y es la principal promotora de la investigación alrededor del pasado caso Sobornos 2012-2016, que implicó que el presidente Correa actualmente sea un prófugo de la justicia, que tenga sentencia ejecutoriada por el delito de cohecho y que esté comprometido en una serie de otros procesos judiciales que se están llevando adelante, entre otros el caso Metástasis, que compromete a políticos cercanos a la Revolución Ciudadana sin duda. No creo que toda la militancia, todos los simpatizantes de la Revolución Ciudadana piensen así o estén de acuerdo que eso esté pasando, pero en la realidad los hechos lo demuestran. La actitud de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional y este llamamiento a juicio de la Fiscal General del Estado y todo el atropellamiento de los procedimientos internos para que rápido llegue el juicio político a la Fiscal General del Estado, y harán lo posible, inclusive romper su alianza con el gobierno y con el Partido Social Cristiano, si es que es necesario, para lograr ese propósito que se han trazado, que es quitar a la Fiscal General del Estado porque les complica, es un obstáculo para sus pretensiones de impunidad. O sea, vamos a aprobar una proforma presupuestaria totalmente desfinanciada. Definitivamente. Es más de lo mismo. No es que esta proforma presupuestaria realmente implica un avance significativo. Todavía esta proforma no tiene los valores que se van a recaudar por concepto de los nuevos tributos, ¿no? Pero hay que esperar las demandas de inconstitucionalidad. Yo siempre he sostenido que esos dos contribuciones que se aprobaron y el incremento del impuesto a la salida de divisas fueron por iniciativa de la Asamblea. Y eso es inconstitucional, y a lo mejor hay alguna demanda de inconstitucionalidad, pero mire, para el 2024 lo que se puede recibir por conceptos de esta ley es de 1.495 millones, es decir, que nos va a ayudar definitivamente a enfrentar los problemas más urgentes del país. Fíjese que y es una realidad, los esfuerzos más significativos que hace el Ministerio de Finanzas todos los meses es tratar de pagar la nómina del sector público. Esa nómina que se aproxima a los 10,000 millones de dólares en el año, esfuerzos por precisamente poder cumplir con esas obligaciones, y no puede ser. Claro, tendrá que ser un proceso necesariamente para ir reduciendo el gasto público, evidentemente, pero hay que empezarlo en algún momento, ¿no? En todo caso, pues esperemos. Yo creo que el presidente ha hecho bien las cosas, va a lograr
superar el bache en este año 2024. Ya en el 2025 estará de candidato y veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Gracias, economista, por haber Gracias estado a con nosotros. ustedes. Muy gentil.